Hola, mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno estar entre ustedes otra vez. Hoy quiero presentar un tema que le he titulado La inteligencia emocional y el cristiano. Es una propuesta de predicación que intento unir la inteligencia emocional y el cristianismo, y que el cristiano descubra esa propuesta científica, por supuesto, y que le puede ayudar a reencontrarse consigo mismo, con los demás, y de cómo plantearse las reacciones frente a los estímulos. Y hay que decir que normalmente las personas se enfrentan a situaciones agradables o desagradables sin saber si las reacciones que se muestran son beneficiosas o perjudiciales. Por eso es muy importante descubrir las emociones y no permitir que se afloren aquellas que perjudican, sino que beneficien. De allí la importancia de saber cómo reaccionar en momentos determinados. Es importante también decir que cuando nos convertimos al cristianismo, nos damos cuenta que aprendemos a descubrirnos. Y ese descubrimiento sirve para conocernos en todo lo que somos, en todo lo que podemos hacer y todo lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí es importante recalcar que la teología va de la mano con la ciencia, porque la ciencia la hacen los seres humanos, quienes tienen la imagen de Dios y tienen su semejanza. En estos dos recursos que Dios pone en el ser humano está la inteligencia, que sin esta la ciencia no existiría. Pues estamos en un mundo en que en verdad las personas no conocen las emociones. Se reacciona frente a estímulos sin saber que pueden afectar la mente, el corazón, el espíritu y el cuerpo. No se sabe que hay emociones positivas y negativas. Por eso, en esta meditación, conoceremos y aprenderemos a usar la inteligencia emocional que con voluntad, disciplina y diligencia se podrá vivir de una manera mucho más saludable a nivel integral. Y por supuesto, se podrán mostrar conductas inteligentes como Dios quiere. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional para ir introduciéndonos ya en este tema que lo considero sumamente importante que lo sepamos los cristianos y los no cristianos, por supuesto? Cuando estoy hablando de cristianos, recalco, son aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, que se han convertido a Él muy sinceramente, y no de aquellos que se hacen llamar, pero que no lo son. Y no lo son puesto que sus conductas no representan el mensaje del Señor Jesucristo. No hay practicidad en lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado a sus seguidores. Son seudónimos cristianos, son meros seguidores y probablemente tomando al cristianismo como una religión. Entonces el verdadero cristiano es aquel que aprende todos los días, quiere saber mucho más,
especialmente de las Sagradas Escrituras. Y la inteligencia emocional está íntimamente relacionada con la formación del carácter cristiano. Esto es fundamental que lo entendamos de esa manera para poder aprovechar este recurso tan importante. ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? Es la capacidad para percibir, comprender, gestionar y expresar las emociones de manera saludable. Fíjense ustedes que esta definición nos abre una panorámica y nos permite tomar esa capacidad para entonces manejar las reacciones cuando se nos presentan situaciones que debemos mostrar qué tipo de contenidos psicológicos y sobre todo espirituales para enfrentarlos. Recordemos, el bienestar y el éxito del cristiano es saber tomar buenas y mejores decisiones. Y esto es fundamental para entenderlo de esta manera, puesto que si tomamos buenas decisiones, sabias decisiones, vamos a ser asertivos y vamos a construir una vida con felicidad, con bienestar, con tranquilidad, con gozo, y también nuestras relaciones con los demás van a ser mucho más asertivas. Entonces, el cristiano se convierte en una persona que es estudiosa, analítica, reflexiva y de aprendizaje constante. Y esa decisión la toma con base en que la Escritura la llama a ser sabia, a pedir la sabiduría de Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esa es la concepción de aquella persona que se inicia en el cristianismo. Tiene interés en saber, tiene interés en aprender, tiene interés en modificar aquel letargo, aquella pereza mental, aquella manera de vivir en un conformismo, en una quietud. Quiere conocer para avanzar, quiere saber para encontrar explicaciones, quiere aprender para vivir mejor y quiere conocer a Dios en toda su inmensidad, si es posible, para buscar de Él primero la sabiduría, la inteligencia, la buena marcha de vida, el camino que Jesucristo ha trazado y también la transformación de la vida. Allí comienza la transformación, en querer saber más de las Escrituras y lo que Dios quiere hacer con ella.
Entonces, la sabiduría es una capacidad anhelada, o podríamos decir más bien un regalo de Dios a aquellos que obtienen o que hallan la sabiduría que viene de parte de Dios. Y hay otro texto donde dice que la sabiduría viene del temor a Dios, es decir, de conectarse con Dios, de depender de Dios, que eso es fundamental. Entonces la sabiduría es una capacidad de integrar el conocimiento y la inteligencia y la experiencia para comprender la realidad y el actuar con prudencia, ética y buen juicio. Fíjense lo interesante que es buscar la definición de la sabiduría y entenderla como esa capacidad que puede adquirir toda persona. Y por supuesto está a la mano de aquellos que quieran buscar primeramente a Dios y luego pedirle que le dé sabiduría. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este texto, pues, complementa al ya leído y nos hace entender que es más importante obtener la sabiduría, más aún que tener dinero, que tener bienes, que tener riqueza, que tener oro. Y la inteligencia vale más que cualquier dinero del mundo. Así que cuando estamos hablando de inteligencia emocional, forma parte de las inteligencias que el hombre puede tener. Es importante entonces mirar cómo esta capacidad de la inteligencia emocional nos permite establecer las emociones positivas, emociones negativas. Es decir, cómo respondemos a aquellas situaciones, a aquellos estímulos, sabiendo que hay unas emociones favorables, buenas, importantes, y otras desagradables y de pronto destructivas. Veamos algunas emociones positivas. Por ejemplo, la expresión del amor, la alegría, la gratitud, el optimismo, la esperanza, la ilusión, la paz, la relajación, la admiración, la inspiración, la diversión, el interés, la fortaleza, la felicidad, la humildad, la simpatía. Estas son las emociones positivas, es la reacción hacia aquellas situaciones que se nos presentan, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras conductas que son positivas, esas reacciones, y cuáles son las negativas, el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la culpa, el rencor, la frustración, la vergüenza, la envidia, la ansiedad, el agobio, el resentimiento, la traición, la venganza, la decepción. Estas son emociones negativas que al ser expresadas nos producen desde nuestro interior unas consecuencias, unas reacciones que nos afectan y van a afectar a quien las recibe. Entonces el cristiano, sabiendo esto, cómo reaccionar, y ojalá positivamente, mejora su salud mental, su salud psicológica, y está poniendo su espíritu, el espíritu de Dios, que es amor, paz, benignidad, etcétera, en función. Está practicando lo que Dios quiere.
Así que el cristiano usa la inteligencia emocional positiva, diría yo, para que todo lo que él haga, todo lo que exprese, sea a su favor y también de beneficio a quienes lo reciben. Y entonces establecer que hay unas negativas y otras positivas, y entonces asimismo hay que reaccionar psicofisiológicamente y que estos estímulos que se afloran en nosotros sean bien estudiados. Y el estudio va directamente a el beneficio personal y de otras personas. Vamos a mirar algunos textos que nos ayudan a entender cómo el cristiano está llamado a utilizar la inteligencia emocional y responder de acuerdo al conocimiento de las emociones, de las reacciones. Efesios 4, versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al conocer las emociones positivas, las emociones que debe expresar el cristiano, debe olvidarse de cómo actuaba, debe olvidarse de cómo reaccionaba y asumir ahora, en esa transformación que pide Cristo a cada cristiano, porque el cristiano se transforma en nueva criatura. Me gusta eso de el nuevo hombre. Me gusta mucho ese versículo de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me gusta mucho ese versículo y vestidos del hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué interesante pues cuando el cristiano entiende esto y se despoja del viejo hombre, se despoja la mujer de aquella dama que expresaba ciertas reacciones, ciertas emociones, afectándose y afectando a otros. Entonces la palabra de Dios nos dice, hay que cambiar esa actitud, ese comportamiento, esa manera de reaccionar. Y esto es fundamental. Ese capítulo número 4 de Efesios lo recomiendo, sobre todo a partir del versículo 17 hasta el 32, y seguir con el capítulo número 5. Son las recomendaciones para el cristiano y son las recomendaciones que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y esos textos que están aquí forman al cristiano y hacen que use esa capacidad para percibir, para comprender, para gestionar y para expresar las emociones. Fíjense lo importante que es este tema y que debe asumir cada cristiano. Qué bueno cuando nos encontramos con estas orientaciones bíblicas que nos ayudan a comprender muchísimo. Vamos ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, ahora los versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí están las instrucciones de la palabra de Dios. Ya no volvamos a practicar aquello que nos afectaba. No seamos reactivos, ni seamos impulsivos, haciendo y diciendo cosas que no nos edifican, que no construyen una vida de paz, una vida sabia, una vida de tranquilidad. Y cuando estoy hablando de una vida sabia, recordemos, el cristiano adquiere sabiduría e inteligencia que viene de parte de Dios para que vivamos siempre mejor. Vamos a mirar otro texto en Colosenses capítulo 3, desde los versículos 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Las emociones o las reacciones frente a situaciones complejas, difíciles, dolorosas, ofensivas, demandan sabiduría para no destruirse ni destruir. Las emociones positivas entonces son las recomendables para actuar siempre. Ahora, es el momento de conocer las emociones positivas y las negativas que se descubren con la capacidad de la inteligencia emocional. Las emociones positivas son amor, alegría, gratitud, optimismo, esperanza, ilusión, paz, relajación, admiración, inspiración, diversión, interés, fortaleza, felicidad, humildad, simpatía. Pues hay muchas más, pero escogí estas. Las emociones negativas: miedo, ira, tristeza, asco, culpa, rencor, frustración, vergüenza, envidia, ansiedad, agobio, resentimiento, traición, venganza, decepción, depresión, angustia, temor y, por supuesto, muchas más. ¿Esto qué quiere decir cuando enumeramos la lista de unas y las otras? Que debemos aprender a reaccionar con las emociones positivas. Y por supuesto, hay que reaccionar positivamente porque conviene. Y ya viendo cuáles son, entonces aprenderlas es lo recomendable. Pero para entrar a mirar este tipo de capacidades de la inteligencia emocional es necesario poner las otras capacidades más una virtud a favor de quien lo va a hacer. Entonces se requiere voluntad, disciplina y diligencia. Les recomiendo escuchar el anterior mensaje. Romanos 12, del 14 al 20.
Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otras recomendaciones que tienen que ver con las emociones positivas, la reacción positiva. Entonces el cristiano se reconstruye, se va transformando en una persona mejorada, gracias al conocimiento que recibe de las Sagradas Escrituras. Y esta reconstrucción va en beneficio de él y de los que le rodean y de la sociedad entera. Es alguien transformado, es alguien mejorado en su condición de vida. Fíjense lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura por Cristo Jesús, nueva creación. Y es lo interesante para que el cristiano lo comprenda. Y algo que distingue al cristiano es su conducta. Es una persona honesta, decente, amable, considerada, humilde y una cantidad de virtudes que ha adquirido y que va adquiriendo a través del tiempo y a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras para mostrarse ante los demás como alguien que en verdad tiene una similitud a Cristo Jesús. Entonces, hemos sido creados para buenas obras, y estas buenas obras tienen que entenderse como aquellos que al tener la inteligencia emocional podrán recibir otras opiniones de la vida, del comportamiento, de las reacciones ante los momentos y ante las personas que viven desaforadamente, que viven impulsivamente, que no conocen las emociones positivas ni las emociones negativas o dañinas. Como conclusión a este mensaje, tenemos que decir que el cristiano formado a través de las Sagradas Escrituras conoce exactamente cómo reaccionar, porque en verdad se conoce y trabaja en construirse cada día mejor. De tal manera que la inteligencia emocional le sirve para percibir, comprender, gestionar y expresar las emociones de manera saludable. En el cristiano se cumple esto de la inteligencia emocional, porque la persona cristiana sabe que actuando de una manera saludable y una manera comprensiva, entonces tiene bienestar y produce bienestar para otros.
Las decisiones que toma han sido entendidas, comprendidas y las expresa o se decide a realizar los actos con mucha sabiduría, de tal forma que es asertivo y construye relaciones sólidas. Usa la sabiduría que Dios le da y esa sabiduría entonces con conocimiento puede comprender la realidad y actuar con prudencia, ética y buen juicio. Esa es una buena conclusión para este mensaje. Ahora la aplicación. Esmerémonos los cristianos y los que no son cristianos, pues los invito a que se hagan cristianos siguiendo los 4 pasos que ya hemos visto en otras meditaciones. El primero es arrepentirse de sus pecados. El segundo, pedir perdón a Jesucristo por esos pecados. El tercero, invitar a Jesucristo a vivir en sus corazones. Y el cuarto, decirle al Señor, ayúdanos para transformar nuestras vidas. Hoy puede ser el día en que se toma esa decisión para los que no tienen a Cristo en su corazón, para que entonces la inteligencia emocional les ayude a distinguir, a percibir, a gestionar y expresar las emociones frente a lo que vive la persona diariamente. Hoy, entonces, animo a los cristianos a revisar este mensaje y, si es posible, volverlo a escuchar para comprender bien el mensaje y actuar con inteligencia emocional. Y a los nuevos en Cristo, los que se han decidido, dando los 4 pasos que he mencionado, entonces interésense por comprender y hacer que la inteligencia emocional les ayude a vivir mejor, a tomar mejores decisiones y a enfrentar situaciones con sabiduría, entendiendo que hay que practicar las emociones positivas, las emociones buenas, las emociones sabias. Y esto es muy importante hacerlo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.